Hola, muy buenos días. Les saluda su amiga, la psicóloga Mónica Lara Olmedo. Estamos iniciando nuestra quinta semana de transmisión en este blog y esta semana vamos a dedicarla a un tema importante que es la violencia. Es un tema amplio, por lo tanto lo hemos dividido en dos sesiones. Esta primera enfocada a la violencia en la pareja y la siguiente cápsula que será enfocada a la violencia entre padres e hijos. Vamos a iniciar por definir o reconocer qué es la violencia. Todos hablamos de violencia, pero a veces no tenemos tan claro cuál es su alcance, su impacto, sus formas, ¿verdad? Entonces vamos a definirla como un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar y por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho que tenga por efecto causar un daño. Como sabemos, la violencia no se da de un solo tipo. Podemos encontrar la violencia física, que tiene que ver, como su nombre lo dice, con el daño ejercido hacia el cuerpo, hacia nuestra parte física, golpes, jaloneos, empujones, rasguños. ¿Sí? La violencia psicoemocional es toda aquella que va a impactar en mi sentir, en mi pensar, en mi seguridad personal también, en mi propia valía. La patrimonial es la que tiene que ver con la posesión de objetos, el derecho a tener un patrimonio, llámese una casa, un auto, en muchos casos hablamos hasta de un celular, ¿sí? Es el derecho y la posibilidad de poseer alguna situación, algún objeto físico. La violencia sexual, esta es una de las más difíciles de identificar como violencia dentro de la pareja, porque vivimos o crecimos muchas veces con esta idea de que la pareja siempre tiene que estar disponible y lo que suceda dentro de una pareja no puede ser considerado violencia porque tenemos obligación de cumplir, de satisfacer. Entonces, hay muchos casos que podemos documentar de incluso violaciones dentro de un matrimonio, pero que al estar dentro del matrimonio cuesta trabajo identificarlos como lo que son, un abuso, una violación. Entonces, este es uno de los temas más delicados. La violencia económica a través de la cual ejercemos un control también eh, sobre lo que te doy, sobre lo que no te doy, sobre lo que puedas adquirir por ti misma con el fruto de tu trabajo y cómo se administran los bienes, el dinero dentro del hogar. Este muchas veces es un método de control. A través del dinero voy controlando tus acciones, ¿sí? La violencia reproductiva, que tiene que ver con el derecho a decidir tener o no tener hijos, cuántos hijos, en qué momento. Si se dan cuenta, todos estos pueden combinarse en una sola pareja. Puede haber una, dos, tres o todos los tipos de violencia y lo importante es que podamos identificarlos para poder nombrarlos y al poder nombrarlos poder abrir el camino hacia la solución de la misma. Hay otro tipo de violencia que es importante reconocer y que hoy va a tomar un papel fundamental para el manejo que vamos a hacer. Y estamos hablando de la violencia pasiva. ¿Qué es la violencia pasiva? Esa no se ve porque consiste precisamente en no hacer. Es una serie de conductas muy sutiles, a veces de miradas, de una expresión, una palabra que aparentemente no dice nada o no hace nada, pero su impacto es tan fuerte en la persona que lo recibe que genera una reacción, genera automáticamente
una cuestión defensiva, un contraataque, vamos a decir así. Entonces, mucho cuidado porque muchas veces decimos, no, yo no hago nada, yo siempre estoy de buenas, yo siempre apoyo y no nos damos cuenta de que esta violencia también es importante. Cuando mi pareja llega muy molesto a decirme algo que le molesta y yo lo veo de reojo y hago, "Ash", así como que, pues es tu problema, no me importa, yo qué sé, ¿sí? O muchas veces una forma muy fuerte de esta violencia pasiva y que tiene también que ver con la psicoemocional es cuando dejamos la responsabilidad de nuestra persona en manos de la pareja, pero convirtiéndonos en una carga, en un peso por el cual el otro tiene que responder. Y entonces todo lo malo que a mí me pasa es tu culpa, todo lo infeliz que yo soy es por tu culpa, es porque tú no haces, no cumples. Hay una demanda silenciosa que no se dice muchas veces con palabra, muchas otras sí, pero se hace sentir constantemente. ¿Por qué hago hincapié en estas conductas? Bien, porque vamos a caer en este momento a un gran mito. Estamos acostumbrados a polarizar y a ver a un bueno y a un malo. El que es violento es el malo y por tanto quien está en el otro extremo es la víctima. No es así. Es un tema muy delicado que tenemos que tomar con mucha cautela, pero darnos cuenta que hay patrones de conducta, que hay líneas de interacción en la cual las conductas de uno y de otro se van a complementar de tal manera que dan origen a la dinámica que se establece en casa. Y ojo, no estoy diciendo con esto que yo provoque conscientemente, que yo busque o que yo quiera ser violentado. Estoy hablando que tenemos que identificar qué parte de mi proceder, de mi pensar, de mi actuar, es también una forma de violencia, la haya o no identificada. Esto nos lleva a otro tema muy importante, que tiene que ver con la elección de pareja. Si regreso a esta premisa en la cual vamos a quitar el cuento del bueno y el malo, el que está bien y el que está mal, la bruja o el ogro y la víctima, ¿sí? Vamos a empezar por entender que la pareja la elegimos por resonancia. ¿Qué quiere decir esto de resonancia? Vamos a tomar tres factores importantes que son nuestras necesidades individuales, los sistemas de significados socioconstruidos. ¿Qué es esto? Toda la carga cultural, ambiental, las creencias generales que tenemos acorde a cómo hemos sido educados y cómo crecimos, y a nuestra propia historia familiar, los vínculos primarios, la relación que tuvimos con nuestros padres. Y entonces, si nosotros podemos identificar todo esto, vamos a encontrar un dato curioso. Generalmente, las personas que logran identificar la violencia en sus parejas, cuando trabajamos un poquito, a veces es muy evidente, otras hay que buscar, rascar un poquito hacia atrás, nos damos cuenta que son personas que también provienen de hogares donde ha existido violencia. ¿Y esto por qué se da? Porque como dije, al elegir a la pareja por resonancia, vamos sin darnos cuenta a elegir a un hombre o a una mujer que tenga un sistema similar al que yo aprendí y nos vamos a ver atraídos por ellos. Les comentaba, hay casos muy evidentes, por ejemplo, la persona que consigue una pareja que es golpeador o golpeadora y vemos en su historia que de niño también fue golpeado. Bueno, ahí es lineal el asunto, no tenemos que buscar tanto, pero sí que resolver, sí que romper con esta pauta, con esta creencia de necesitar o de ser válido el ser violentado por parte del otro. Eso es un aprendizaje erróneo que nos daña además. Pero en otros casos he encontrado personas que me dicen, es que en mi casa nunca fui violentado, a mí nunca me agredieron. Y entonces empezamos a explorar y vemos que efectivamente jamás se le puso una mano encima, jamás se le jaloneó, se agredió físicamente, pero sí había comentarios de, bueno, ¿qué puedes esperar? Pues eres tan poquita cosa. O bueno, pues es que tenemos que aguantar.
o como mujer tienes que disciplinarte a lo que te diga tu marido, porque si no, pues te arriesgas a ser castigado. Y muchas otras frases que van cayendo inconscientemente y que nos llevan a aceptar un sistema de violencia. En este sentido, tenemos que darnos cuenta que quienes vivimos o están viviendo en una atmósfera de violencia, definitivamente tuvo que existir una aceptación de la misma. Una aceptación que no implica me gusta, no implica un la quiero, pero implica un me toca, así es y tengo que aguantar. Y por tanto, dejo que esta violencia crezca y me agreda cada día un poco más. Hay tres modelos importantes que tenemos que ver. El primero es cuando nosotros mismos tenemos la capacidad de reconocer que estamos viviendo en un ambiente de violencia. Muchas veces ni siquiera lo identificamos y dejamos pasar comentarios, actitudes, miradas, conductas que nos están generando un daño, pero no lo consideramos como algo inapropiado. ¿Por qué? Porque no creemos que la persona que está a mi lado, a quien amo tanto y que además me ama y nos elegimos, sería incapaz de querer dañarme. Entonces no puede ser. Otra es, estoy tan acostumbrada a este tipo de relación que ya no lo veo, ya no lo siento, ya es algo cotidiano en mí. Otra más es cuando por la forma en la que crecí, doy por hecho que merezco este trato y por tanto lo asumo y lo recibo sin cuestionar nada más. Hay otros casos más en donde sí reconocemos que existe la violencia, pero no sabemos cómo manejarla, qué actuar, qué todo, y la dejamos estar. Cuando sí la reconocemos, es importante entonces pasar a la acción. Obviamente el primer paso tuvo que ser identificar, pero de ahí tenemos que pasar, después de identificar, de analizar, a la acción. ¿Qué hago con esta violencia? Cuando soy yo quien la recibe, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo evito? ¿Cómo me protejo? ¿Sí? Y cuando soy yo quien ejerzo violencia, también qué medidas tomo para responsabilizarme de esta violencia, para no seguir repitiendo estos patrones que nos dañan. No se vale decir, siempre he sido así, pues ni modo y ya me conocen y me aguantan. Tenemos que hacernos responsables del rol que estamos viviendo dentro del ciclo de la violencia, en qué momento nosotros somos violentados y en qué momento nosotros violentamos a los demás, en este caso a nuestra pareja. Cuando nosotros logramos reconocer nuestra propia violencia, es entonces que tenemos la posibilidad de efectuar algunos cambios. Si yo logro ver qué cosa de lo que está sucediendo me pertenece a mí, qué de lo que yo hago facilita que siga dándose esta conducta, también voy a poder empezar a manejar cambios. La solución de la violencia nunca viene del de enfrente. Esperamos erróneamente que el otro cambie, que el otro modere su carácter, que el otro deje de hacer, que el otro se dé cuenta y dejamos nuevamente toda la culpa, porque ahí sí se convierte en culpa, en la otra persona. Y esto también es una forma de generar violencia, como decíamos atrás. Entonces tengo que darme cuenta qué es lo que estoy haciendo, qué factores detonan una relación inadecuada con mi pareja, cuáles de esos puedo empezar a modificar, puedo evitar, puedo hacer algún cambio conductual que me permita también a mí estar en un lugar de mayor seguridad, ¿sí? Tengo que identificar en todo momento el nivel y el tipo, grado de riesgo que corro dentro de una relación violenta y con ello empezar a tomar decisiones como el identificar las redes de apoyo, cuál es un lugar seguro para mi persona, en un momento dado hasta para mis hijos, ¿sí? Delimitar con claridad qué es lo que puedo y lo que no puedo controlar, no desde el ideal, no desde el pensamiento mágico de yo voy a cambiar, yo voy a poder que esto sea diferente, sino desde esta pauta muy
aterrizada, en la cual cada uno de nosotros es responsable de su propia conducta y por tanto de los cambios que pueda dar. Yo no voy a cambiar al otro, yo no voy a hacer que el otro sea más o menos violento, simplemente voy a aprender a manejar mi propia violencia y a ponerme a salvo identificando aquellos detonadores, aquellos patrones que sé que van a desencadenar en un acto violento. Súper importante quitarnos el mito, no hay buenos y malos, hay formas diferentes de violencia. Y si yo me hago responsable de esto, también abro la posibilidad de salir del círculo de la violencia. Muchas veces creemos que el dejar a una pareja porque es violenta es la solución. Y sí, es una solución temporal al día de hoy, pero no me garantiza que el día de mañana yo elija como pareja a otra persona con igual o mayor grado de violencia que la anterior. Esto solo lo puedo garantizar, solo puedo ponerme a salvo, solo puedo alejarme de la violencia cuando reconozco y trabajo profesionalmente mi propia violencia. Entonces, para poder hablar de la violencia en la pareja, tenemos que hablar de la violencia de ambas partes, identificar de qué manera y en qué forma se están dando, las visibles y las no visibles, y hacerme responsable de la parte que me corresponde. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a tomar una mejor conciencia para poder construir un presente mejor para nosotros y nuestra familia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, esperando se encuentren bien. Recuerden, pueden dejar sus dudas, preguntas, comentarios a través del blog y con todo gusto les atenderemos. Hasta la próxima.